Vamos a hablar con dos médicos sobre la situación que está pasando con la pandemia en la Argentina y sobre todo en el área metropolitana, que el miércoles, ustedes saben, empieza una nueva cuarentena que va a durar 15 días. Ya hoy los controles eran muy estrictos, así que, digamos, no son 15 días, son un poco más, tal vez 3 semanas en reales de cuarentena nueva que tenemos. Voy a estar con el doctor Edgardo Trivisono, que está acá conmigo, y con el doctor, que es sanitarista, el doctor Trivisono, y con el doctor Martín Striugevski, que es infectólogo y jefe de internación del CEMIC. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué pasó para que después de más de 100 días o de 100 días de cuarentena estemos con el grado de contagios que hay actualmente? Es decir, quiero preguntarles si algo se hizo mal a los dos. Bueno, buenas noches, Joaquín. A ver, es verdad que cuando estuvimos acá, no sé si al principio de todo. Sí, el 16 de marzo, justamente, claro. Había 65 casos Claro. Y 2 muertos en Argentina. Y todavía no habíamos entrado el 19, entramos en cuarentena. En la primera cuarentena. Exactamente. Bueno, a partir de ahí se hizo una cuarentena estricta por 15 días, donde todo el mundo respetó. Se siguió posteriormente con la cuarentena. ¿Cuál era el objetivo? Obviamente, que inclusive lo habíamos conversado. Y una de las preguntas muy buenas suyas fue, después de los 15 días, ¿vamos a seguir? Bueno. Seguimos. Claro, por eso seguimos y ya casi son 100 días, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digamos, se siguió con la cuarentena, pero, a ver, yo quiero decir una cosa fundamental. La cuarentena sirve para enlentecer los contagios, aplanar la curva, ganar tiempo, como se hizo en ese momento, sabíamos la situación del sistema hospitalario, el problema de las camas de terapia intensiva, teníamos 8.500 camas en ese momento, que hoy llegamos a 11.500. Se tuvo que reequipar, porque la verdad la situación sanitaria o del sistema de salud argentino era muy frágil. Es decir, ahora, ¿qué pasó? Hicimos eso, pero no es la única herramienta que hay. En el mundo está probado. Es decir, cuando uno mira, nosotros tuvimos la suerte de mirar la película. Con anticipación. Exactamente. Y los países que tuvieron éxito aplicaron cuarentenas, muchas estrictas, otros no tanto, más flexibles, pero con una importante cantidad de testeos. Ahora, quiero aclarar que no es solo testear por testear, porque hay países que testearon mucho y no les ha ido tan bien. Es decir, que lo importante acá, cuando nos estábamos preparando en ese momento, me parece que se pensó mucho en el fortalecimiento hospitalario, en poner las camas de Tecnópolis, pero no se pensó en algo fundamental, que es la estrategia de atención primaria. Que es el testeo. Claro, es decir, el testeo es salir a buscar los casos, aislar los contactos, detectarlos, bloquear los focos, seguir, muy importante, los contactos estrechos. Claro. Y en ese momento, cuando teníamos la mayoría de casos importados y empezaba a ver recién los primeros casos de contactos locales. Entonces, era mucho más fácil haber hecho eso. Lo que pasa es que en ese momento, aparentemente, o no teníamos todos los kits que necesitábamos, o no teníamos los equipos de salud comunitaria, porque estos son equipos que hay que formar, una cuadrilla, digamos 4 o 5 personas, que se las entrena epidemiológicamente para salir a detectar los casos, bloquearlos y después todo un rastreo. Ahora, llegamos a esta situación después de 100 días, donde evidentemente, como sabemos, la situación del AMBA, sabíamos que se instaló en los barrios vulnerables. A partir de ahí empezó el plan Detectar, que es justamente de esto que estamos hablando, en la ciudad de Buenos Aires. Pero hubo 2 meses anteriores que sabíamos que teníamos 1.800 barrios vulnerables en la provincia de Buenos Aires, 30 en la ciudad, es decir, y que fue saltando, y eso era caldo de cultivo, era motivo de preocupación, que habría que haber
digamos, empezado antes. Yo creo que hubo una demora en ese sentido. Entonces, ahora, en este momento, realmente la curva se aceleró, inclusive porque el pico se atrasó por la cuarentena que fuimos llevando, y justamente, digamos, volvemos a una cuarentena estricta por el peligro ahora del colapso de las camas de terapia intensiva. Es decir, pero también me parece que si todos hacemos un nuevo esfuerzo, porque la gente está fatigada socialmente, económicamente, psicosocial, el problema emocional, me parece que el gobierno, es decir, las autoridades jurisdiccionales, tienen que hacer sus deberes, que es robustecer mucho esto que te estaba diciendo, es decir, salir a detectar los casos, bloquearlos, porque si no, no se va a contener del todo. Es decir, ya es muy difícil que en estos momentos que tenemos la mayor cantidad de circulación comunitaria, hacer este trabajo. Vamos a dejarle la palabra un poquito a Martín. Martín, ¿cómo coincidís con el doctor Trevisono? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, aprovecho para saludar a ambos. Y sí, coincido. La verdad que es cierto que acá hay una medida que fue exitosa, que fue la cuarentena precoz. Estamos todos de acuerdo. No teníamos el sistema de salud preparado para una curva disparada, como dijo Edgardo. Y bueno, ahora tenemos 100 días de una cuarentena inicialmente estricta, después más relajada. Y estamos viendo, si bien no es una curva que se ha disparado, estamos viendo una aceleración de casos. Como dijo bien Edgardo, la mayoría de los casos hoy en día son comunitarios, ya no son más por contactos estrechos. Primero fueron importados, después la mayoría fue de contactos estrechos y ahora la mayoría es comunitaria. Hay gente que no reconoce un contacto y que se ha infectado con el virus. Y sí, estoy de acuerdo, la cantidad de testeos que se hizo podría ser más alta. Argentina testea 7.6 habitantes por cada 1000, y si uno lo compara con Estados Unidos, que no tuvo una estrategia nada exitosa, como bien sabemos, pero hoy en día Estados Unidos está testeando aproximadamente 94 cada 1000, o sea, 12 veces más que nosotros o más. Nosotros estamos testeando un nivel de testeo como testea Perú, que es 7.4 por cada 1000 habitantes. Brasil ha testeado menos que nosotros, tiene 4 por cada 1000 habitantes, así que sí, evidentemente el testeo es algo que se puede expandir y se puede mejorar. Estoy de acuerdo en eso con Edgardo. Y ahora con el testeo solo tenemos un denominador más adecuado y entendemos mejor la geografía del problema, pero no resuelve el problema. Si nosotros testeamos, tenemos que aislar a esos pacientes de alguna forma, sea dentro del sistema de salud y o en sus domicilios, en el caso de que el sistema de salud no tenga capacidad de absorber los casos. Y la cuarentena no es un remedio, como ustedes saben, es una prevención para que no se dispare la curva. Ahora bien, dicho esto, no va a haber una vacuna antes del invierno del año que viene. Y creo que nadie puede pensar que una cuarentena va a durar un año. Entonces, me parece que ahí es donde hay que elaborar un plan entre todos para ver cómo se puede relajar la cuarentena sin exponer a la gente que tiene más riesgo de morirse por esto. Hay informes publicados en revistas prestigiosas como Science, que es una de las mejores revistas de ciencia del mundo, mostrando que los países que tienen un income, o sea, un ingreso per cápita que sea bajo o moderado, y en los moderados tal vez podemos incluir a la Argentina, no quiero incurrir en cosas económicas porque no soy economista, tienen menos casos de camas ocupadas en terapia intensiva por pacientes de coronavirus, porque tienen una población donde tienen más jóvenes que viejos, en el buen sentido. O sea que la gente de más edad predomina poblacionalmente o es más importante a nivel poblacional en países de alto ingreso. Así que, bueno, está bien la cuarentena y estaría bien empezar a pensar entre todos un plan para después de la cuarentena, porque esto no va a terminar con estos 17 días, porque va a seguir, y porque aunque venga meses de más calor, si esto se prolongará más, Brasil tiene un clima mucho más cálido que nosotros y ya ha pasado excelsamente el 1.000.000 de casos y más de 50.000 muertos. Así que la cuarentena nos da tiempo para prepararnos y después hay que tener una estrategia inteligente de testeo y ver realmente quién estamos dispuestos a que se enfermen, porque
Esto no se va a solucionar solamente quedándonos en casa, si bien es la medida que podemos tomar por el momento. Martín, lo que está diciendo es que esta cuarentena no termina el 17 de julio como estaba previsto, sino que se va a extender más allá del 17 de julio, tal vez con otras modalidades, pero vamos a seguir en cuarentena. Esto es lo que usted está pronosticando, ¿no? Bueno, a ver, yo no tengo ninguna influencia en las decisiones políticas que se toman. No, soy digo desde el político, punto de vista médico. Pero desde el punto de vista médico, la solución, desde el punto de vista médico, Joaquín, es una solución sencilla. Se quedan todos en casa, no sale nadie y con esto el virus va a circular mucho menos. El problema es que, ¿cómo hace un país para seguir alimentándose, cuidando a la gente y demás, si no hay actividades laborales y todo lo que estamos viendo con la cuarentena, que también tiene sus efectos, hay que decirlo, esto no es una medida perfecta. La cuarentena, hay artículos de Lancet o revistas muy buenas donde se ve el grado de estrés postraumático, ansiedad, agotamiento emocional asociado a fenómenos de cuarentena en el mundo, ¿no? Así que sí, no es una solución perfecta, nos da tiempo para, como decía Edgardo, aplanar la curva, pero en algún momento vamos a tener que tener una estrategia distinta, me parece, para empezar a pensar cómo relajar esta cuarentena para que la gente que no tenga riesgo pueda empezar a hacer sus actividades laborales, ¿no? Así que es esto. La verdad que es una medida muy valiente, se tomó una medida muy valiente, pero ahora hay que pensar a futuro cómo se va a hacer, porque esto no lo vamos a poder mantener un año y pico, ¿no? Es la sensación que tiene un médico que no es economista. Edgardo, dos preguntas sobre cosas que dijo Martín. Una que no debería terminar desde el punto de vista médico la cuarentena el 17 de julio, sino que debería prorrogarse. Y la otra son las consecuencias de la cuarentena, no en la salud física, pero sí en la salud psicológica de las personas, ¿no? Sí, es muy importante lo que apuntó Martín. Yo creo que si estamos volviendo a fase 1, no esperemos... No lo dicen, pero estamos en fase 1. ¿Sí? Claro, es una fase 1 prácticamente, una cuarentena estricta. Entonces, no esperemos que el 17 al otro día se vuelva a flexibilizar todo, eso no va a ocurrir. Es decir, vamos a seguir con cuarentena, tal vez como bien decía Martín, que tiene que ser mucho más inteligente. Hay una cosa que es muy importante, mientras que no llegue la vacuna o un medicamento que realmente solucione cure el problema, vamos a tener que convivir con el virus, Joaquín. Entonces, convivir con el virus, ¿cuál va a ser? Fíjate vos el caso de Uruguay. Un país que aplicó una cuarentena inteligente, donde le dio responsabilidad social a la gente y a sus individuos. Está bien, son 3,5 millones en una superficie como la de la provincia de Buenos Aires, y hizo testeos. Ellos tienen 18.000 testeos por millón de habitantes y nosotros tenemos 7.500. Pero ahí hubo una responsabilidad, es decir, que vamos a tener que mantenernos con el distanciamiento físico-social, con el uso de la máscara y el lavado de manos, todo lo que sabemos y aprendimos, porque esa es la única forma, mientras que no aparezca la vacuna o sea eficaz, de poder ir liberando. Ahora, eso va a depender de cómo evolucione también la curva, si realmente se aplana, cómo esté el sistema de salud, porque esto se hace para desestresar, sobre todo las terapias intensivas. Y como bien decía Martín, si el promedio de la Argentina de los infectados son 36 años, esos pacientes generalmente, raramente, casi nunca llegan a terapia intensiva. Hay que cuidar, obviamente, a los de riesgo. El promedio de mortalidad acá es 74 años. Y bueno, es lo que, digamos, cuando liberemos seguramente tendremos que seguir pasando las fases, porque esto también va a depender de dos cosas fundamentales. El RO, el R sub 0 famoso, a ver si podemos llegar a menos de 1, eso quiere decir que va a declinar. Ver la curva y ver la duplicación de casos en el tiempo. Hoy no estamos tan mal como al principio. Cuando estábamos acá el 16 de marzo, se duplicaba cada 3 días los casos. Lo que pasa que, obviamente, el volumen no era el mismo. Eran pequeños. Exactamente. Ahora, la otra cuestión que bien señalaba Martín, los efectos colaterales de la cuarentena. Está comprobado, y creo que fue acertado dejar los paseos para los chicos, sobre todo,
porque se están viendo regresiones de todo tipo, se está viendo aumento de abuso de alcohol, se está viendo depresión, es decir, todos unos efectos, y aparte hay un aumento de mortalidad colateral que no la sabemos, pues nosotros nos registramos como Reino Unido que dice, bueno, tenemos tanta cantidad de muertos, más de 45.000, pero sabemos que a su vez, comparando con el año pasado, tenemos 20.000 muertes más relacionados al tema COVID. Claro, por la cuarentena, porque, Claro, porque no se trataron algunas enfermedades que son graves. Hay cardiólogos, Claro. yo converso, y dice, bueno, disminuyeron las consultas, tenemos más cantidad de infartos. Entonces, cuando uno planifica en salud, y desde el punto de vista sanitario, yo como sanitarista, no tengo que tener solamente, con todo el respeto a los infectólogos, tener una mirada solamente infectológica. Yo tengo que ver, la salud se define como el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, si yo no pongo, es un delgado equilibrio, muy difícil, nadie tiene la fórmula mágica, pero si yo no pongo en la balanza todo eso, tengo que evitar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Ahora, una pregunta que le quiero hacer a los dos. Yo lo que veo es que todavía acá en la Argentina el número de muertos sigue siendo bajo con respecto a los contagiados, número de muertos diarios, ¿no? Esto se debe a que el virus está menos agresivo que antes, porque yo veía los países, por ejemplo España te llegó a tener 900 muertos por día, pocos días, pero tuvo 900 muertos por día, cosa que acá estamos lejísimos de esa cifra. O hay alguna cosa que se está incubando con estos nuevos contagios y que la conoceremos dentro de 20 días o un mes con números de muertos. Pero quiero primero la opinión de Martín. Bueno, la verdad que es una buena pregunta. La tasa de letalidad de Argentina, que son los pacientes que lamentablemente han muerto con respecto a los casos diagnosticados, ronda el 2%, que es una tasa aceptable para lo que se ha visto en el mundo. Ninguna muerte es aceptable, ni obviamente que, bueno, pero sabíamos que esto iba a pasar y ahora esto tiene que ver con el denominador, ¿no? Esta es la tasa de letalidad porque diagnosticamos más de 60.000 casos en Argentina. Ahora, si tuviéramos un testeo más amplio, probablemente la tasa de letalidad fuera menor todavía, porque hay gente que debe estar asintomática con el virus y que no estamos diagnosticando en la medida que los testeos todavía no son tan masivos, a pesar de que se han ido incrementando, ¿no? Hay que celebrar que creo que ayer eran más de 7.000 testeos y la curva de testeos ha ido incrementando y aumentando. Pero bueno, nunca es suficiente para nosotros, siempre nos gustaría poder testear más. Pero la tasa de letalidad ronda en lo que ha rondado en países de primer mundo y no creemos, yendo a tu pregunta, Joaquín, que el virus sea más agresivo. Creemos que tiene que ver con dos cosas. Una, el denominador que uno usa. Cuanto más testea, más casos tiene. Y la letalidad baja, porque muchos de esos pacientes tienen enfermedades nimias, leves o asintomáticos. Y lo segundo es el estándar de cuidado, ¿no? Cómo cuidamos a la gente. Así que vos pensás que hoy en día en los hospitales, nosotros en Capital Federal, en CEMIC, por ejemplo, internamos gente con síntomas que no requieren una internación si no fuera por la cuestión epidemiológica. O sea que el sistema de salud, si esto se desbordara, Dios quiera que no, tendría más capacidad de respuesta porque todavía tiene camas de terapia intensiva y también tiene todas las camas de internación general hoy ocupadas por pacientes que el hospital funciona como un centro de aislamiento más que como un centro de atención de la patología con la que viene el paciente. Así que todavía hay cosas que podemos hacer, pero el virus no está más agresivo, el virus tiene diferencias de secuenciación en distintas regiones, pero todavía, que yo sepa, ninguna de estas pequeñas diferencias se asoció con mayor mortalidad o mayor agresividad del virus. Edgardo. Sí, es como dice bien Martín, la tasa de letalidad es el 2%, es una tasa aceptable. A medida que aumenta el denominador, si te tuviera 100.000 casos y se mantiene más o menos la mortalidad, te sigue bajando. Ahora, en comparación, si uno lo toma por millón de habitantes, Argentina tiene muchos menos muertos que muchos países, inclusive países de Latinoamérica que tienen cosas en común con nosotros. Es decir, Chile, Perú, Ecuador, bueno, ni que hablar Brasil.
Yo creo que eso influyó dos cosas fundamentales. Una, la cuarentena anticipada y el tiempo de cuarentena que hicimos. Segundo, que cuando ataca a los barrios vulnerables, salvo cuando atacó los geriátricos, que eso es una cosa muy importante, que tendríamos que haber hecho testeo, lo habíamos dicho creo el 16 de marzo, al personal y mismo a la gente de los geriátricos. Ahí está la población vulnerable, pero que son los que realmente después entran en terapia intensiva y fallecen muchas veces, otras no. Pero al tener 36 años, en general, vuelvo a repetir, eso disminuye la mortalidad. Es decir, que Argentina en ese sentido, con la cuarentena que se hizo, logró esto, que no es poco. Es la situación de un país que venía realmente arrasado, con un sistema de salud que realmente ahora escucho hablar de la salud pública, durante muchos años realmente lamentablemente no se miraba para otro lado, y bueno, por lo menos, digo, en nuestra situación, que no es un país con grandes recursos, que tiene una pobreza cada vez más importante, con toda la situación socioeconómica que vive el país, en realidad en ese punto diría que obviamente cada muerto es irreparable, cada muerte, pero estamos bastante bien en comparación con muchos países, ¿no? Bien, les agradezco a los dos que del Estado. Muchas gracias por estar, muy valiosa la opinión de ustedes. Al contrario.